Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Roque Zavala Lorenzo, quien es periodista, escritor, politólogo e historiador. Con él vamos a hablar temas importantes de la historia dominicana, que precisamente el pasado martes se cumplieron 180 años de la independencia de la República Dominicana de Haití, y sobre la situación política con mira a las elecciones del 19 de mayo. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Licenciado Roque Zavala, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias, Juan Bautista Díaz Cueva. Yo estaba pensando que el día que se escriba aquí la historia de la producción de programas de radio y televisión, tú debes estar entre los primeros lugares, porque tú estás acercando al medio siglo casi. Pues eso es largo, eso es mucho. En defensa de la democracia. En defensa de la democracia. Surgió Tribuna Nacional por eso, en defensa de la democracia. Y hoy sí. Porque salió en la década de los 70, que tú sabes que había una semidictadura. Exactamente. Por eso. Y además, y era precisamente Roque Zavala, porque a los movimientos democráticos, los periódicos en ese tiempo no le daban participación. O si no, era muy poco, porque la prensa estaba muy limitada. Y estaba en manos. Sí, la libertad de prensa estaba muy limitada, y tenemos ahí la experiencia o los conocimientos de los periodistas que perdieron la vida en ejercicio de la profesión. En defensa de esta libertad que hoy tenemos. Que mucha gente no sabe del sacrificio y la sangre que le costó a este país. A los periodistas. Sobre todo a los periodistas. Y muchos murieron. Otros fueron maltratados, otros encarcelados, vejados y demás. Roque Zavala, estamos en el mes de la patria, en el mes de la independencia. ¿Por qué nosotros hicimos una independencia efímera antes del 27 de febrero de 1844 y después la verdadera el 27 de febrero de 1844? Mire, ya en la segunda década, comenzando la tercera década del siglo XIX, en América se había experimentado una corriente de cambio. Su mayor expresión, Bolívar, que había libertado 5 repúblicas sudamericanas. La parte este de la isla de Santo Domingo, que es lo que hoy es República Dominicana, estaba bajo la amenaza latente de los haitianos, que después del 1795, con el Tratado de Basilea, postulaban a favor de que la isla era una e indivisible. Y frente al abandono que había sometido España a la parte de la isla, entonces José Núñez de Cáceres, un demócrata, carta cabal, logra aglutinar la burguesía y un sector importante del ejército. Y el 1 de diciembre de 1821 proclama la independencia, que por haber durado apenas 70 días fue postulada como independencia efímera. Pero el 9 de febrero de 1822, Jean-Pierre Boyer ocupa la parte este de la isla y se inicia lo que conocemos como la ocupación haitiana, que durante 22 años nos mantienen ocupados, utilizando en provecho los recursos del país y sobre todo una parte de la historia de Haití no se conoce. Y yo
te puedo enseñar la importancia que tiene este libro, que tiene algunos documentos inéditos que aquí mucha gente no lo conoce y que en él usted puede conocer la forma poco considerada en que los haitianos trataban hasta el sexo débil, lo que llamamos el sexo débil, que no es débil nada, las mujeres, y otros documentos que la gente le pueden servir mucho a la gente para conocer los 22 años de ocupación. Pero frente a esa situación, en el año 1828 sale un joven, Juan Pablo Duarte, hacia Estados Unidos como primer lugar, luego a Europa, donde realiza estudios y logra empaparse del momento que estaba experimentando Europa, la misma España que todavía respiraba un poco la ocupación francesa, el dominio napoleónico. Después va a visitar Francia, va a visitar Inglaterra, y allí tiene la posibilidad de conocer el pensamiento de los dos doctrinarios que más han aportado al sistema democrático, que son Rousseau y Montesquieu. En Inglaterra ya se había producido la primera revolución industrial, estaba en boga, y logra ver la movilidad, la agilidad de un pueblo que podía ver cómo se trataban a la fábrica, cómo ese progreso de Inglaterra avanzaba para convertirse en la gran nación que es hoy. En el año 1832, ya impregnado con esos conocimientos, no solo del avance de los países donde estuvo, también del avance del sistema democrático. También había estado en España la lucha por independizarse de un grupo que postulaba a favor de una provincia española. Entonces ya tenía un conocimiento muy claro de lo que él quería para su patria. Y es por eso que yo me atrevo a decir que Duarte fue el primero que soñó la patria, el primero que escuchó el grito de la patria herida, el que fundó la Trinitaria el 27 de febrero, el que fundó la Trinitaria el 16 de julio de 1838, y el que el 27 de febrero de 1844 a las 11 de la noche convoca 174 febreristas para proclamar un país, una nación, con el nombre de República Dominicana. Pero, ¿dónde radica la importancia o el trabajo revolucionario de Duarte? Bueno, eso hay que iniciarlo desde 1832, cuando llega, que encuentra una juventud que ya estaba cerrada, el Centro de Estudios Superiores Santo Tomás de Aquino, que no tenían muchas posibilidades de educarse. Y es ahí cuando él inicia su prédica con esta juventud que muy pronto se adhiere a su proyecto. Y es entonces cuando poco a poco van avanzando, forman después la filantrópica, que es el brazo de propaganda del proyecto independentista, para luego en presentaciones teatrales llegan a ese gran público que se empapa, que conoce, que se identifica con el proyecto revolucionario de Juan Pablo Duarte. Lo más extraño de esto es que toda la literatura que existe y que se ha hecho, en todas aparece Juan Pablo como el maestro, como el ideólogo, como el único padre de la patria. Sin embargo, los intereses particulares, familiares y hasta políticos lo dividen. Y entonces a alguien se le ocurre, a Ulises Herol Illy, el 11 de abril de 1894, con una resolución
diciendo que son 3 padres de la patria y ratificada por el Congreso el mismo 17 de abril. Esa es la triste realidad, por lo que yo a veces, como creo que tengo un poco extremista al decir que el último de los próceres de América en recibir el reconocimiento por la magnitud, por la gran obra que había realizado, el crear una nacionalidad y una patria libre e independiente. Licenciado Roque Zavala, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el historiador Roque Zavala. Roque Zavala, como historiador, que tú tienes ya 7 libros, que si no es un récord, un buen averaje. Bueno, con la situación, tú sabes que la impresión de un libro cuesta mucho. Es y difícil. además de eso, el trabajo. Y el pueblo también, que no es muy dado a la lectura ya. No, porque hay quebraron aquí toda la librería en quebrado. Claro. Roque Zavala, ¿dónde tú sitúas al general Luperón? Sin lugar a duda, ¿Hay similitud entre Juan Pablo Duarte y el general Luperón? yo te voy a decir, siempre hay algún símil que tú puedas traer a colación, pero la dimensión de Duarte está por encima de todo. Opaca a todo el mundo. Porque para Duarte la patria fue sacrificio, tragedia, calamidad, pobreza y la muerte. Pero te quiero aclarar una cosa. Que en la misma gesta restauradora hubo algunos generales que tuvieron una participación muy activa, muy importante. El general Santiago Rodríguez debe ser tomado en cuenta con un papel primigenio, pero la realidad es... La restauración con el general Luperón. Sí, es la espada más importante de la restauración, exactamente. No fue la continuación para afianzar la independencia. La ratificación de la independencia es el gran mérito de la guerra restauradora, porque esa independencia que logramos el 27 de febrero de 1844 se va por la borda cuando Pedro Santana anexa el país a España el 18 de marzo de 1861. Y entonces la guerra restauradora, que se inicia el 16 de agosto de 1863, ratifica, restaura ese proceso, ese proyecto de Duarte del 27 de febrero. Esa es la realidad. Así, había similitud entonces ideológica entre el general Luperón y Duarte. Claro que sí que la había. Duarte fue Luperón fue un patriota de cuerpo entero, pero aunque tuvo alguna debilidad, de que tú no puedes buscar un patriota. El único patriota que poca debilidad tuvo fue Juan Pablo Duarte. Fue una excepción. Porque yo te voy a decir una cosa. Una excepción. Exacto. En 1800, una excepción de la regla. Sí. Porque tú sabes que en 1876, cuando llegó Ulises Francisco Epallá a la presidencia, él se niega a reconocer la deuda que había contraído Luperón en la lucha contra Báez, con la compra del telégrafo, el barco del telégrafo y otras acreencias que tenía. Y entonces, pero Ulises Francisco Epallá de entrada decía que no podía pagar esa deuda, las limitaciones presupuestarias que tenía. Y entonces Luperón se va a Puerto Plata y lo deja prácticamente aquí lo deja solo. Aunque Ulises estaba ya como un general que venía, pero lo dejó solo. El liderazgo de Luperón dejó huérfano a Ulises Francisco Epallá, y hay que leer ese discurso antes de la renuncia, que son de las cosas que este país no conoce, que a veces yo me siento mal. Un discurso con tanta profundidad donde él hace un llamado a las fuerzas de la nación para apoyarlo en este proyecto, a la unidad. Y entonces, cuando renuncia, se va solo, como se fue Emilio de los Santos, un carro público, se fue con su caballo para Santiago. Y Emilio de los Santos se fue a pie para el Parque Colón. No, él cogió un carrito. Un carrito público. Sí, y entonces el chofer le preguntó, un carrito. Sí. Porque me lo contó, porque él iba mucho al Parque Colón en la década de los 70.
Y él me contó esa historia a mí. Yo lo conocí muy bien a él. Y yo lo vi caminando solo, a pie, yendo a visitar una hija cerca de donde yo vivía, y lo vi con su cabeza. Muy humilde. Un hombre, un moreno, calvo ya. Yo tuve esa experiencia, que son de las cosas que yo me siento bien en la vida, como cuando conocí a don Manuel del Cabral, que poca gente lo conoce. Todas esas cosas me hacen al poeta. ¿Sí? El poeta. Y entonces cuando Ulises Francisco de para allá se va para Santiago solo en su caballo, se desmontan, lo paran 3 generales y dicen: presidente, retire su renuncia, que lo vamos a apoyar, lo vamos a reponer. Le dijo: no, ya yo renuncié, yo me voy, vayan, ustedes tienen que irse a fortalecer las instituciones, que es lo que le hace falta al país. Yo te voy a decir una cosa, que esto es una historia bonita, por eso es que este país, quienes llegamos a conocer bien su historia, vivimos enamorados de él, sí. Como yo, que digo que es el mejor país del mundo. Un pueblo aguerrido. Y lamento que aquí de que haya de que un 40% y que de la población que quiere irse del mejor país del mundo. Aunque déjeme hacer esta crítica, aquí hay un grupo de gente que no ha hecho nada en la vida. No, y quieren vivir bien, y quieren vivir bien. No, por eso ni han estudiado, ni han trabajado, ni han heredado fortuna, ni se han sacado la lotería. Entonces yo no sé cómo que usted piensa usted vivir bien, aspirar a tener tantas comodidades. Porque si usted trabaja, usted estudia, usted trabaja, usted tiene aquí todas las posibilidades de vivir bien, porque este trópico es inigualable. No se puede comparar con ningún país del mundo. Esa es la verdad de este país. Entonces, por eso tú ves que yo siempre vivo promoviendo ese ideal de Duarte, de honestidad, justicia y transparencia, que es parte importante de lo que hace falta al país y de lo que hoy tenemos, podemos decirlo con orgullo, un hombre que postula la honestidad, la justicia y la transparencia, que a propósito de eso, del discurso pronunciado por el presidente, la crítica que le hicieron, con poco sustento, como por criticar porque hay que criticar, porque yo creo que hacen aquí hay muchas cosas que se pueden criticar, pero no baladíes, de que se habla mentira. Pero ¿cómo tú puedes falsear las estadísticas? Exactamente. Tú no puedes falsear las estadísticas. Esas evaluaciones positivas del organismo internacional, compramos los organismos internacionales. Entonces yo te voy a decir una cosa, a mí me da pena, porque Leonel Fernández fue mi profesor, y yo, aunque nunca he tenido simpatía con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo, ni la voy a tener, pero yo tengo un gran respeto por Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es uno de los políticos mejor formados de este país, y usted tiene un compromiso en la historia, porque usted es un expresidente. Y usted no se puede quitar de eso, usted tiene que trabajar, a ver qué usted aporta. No decir que ahí se habló mentira, porque eso de que el Producto Interno Bruto son 120 mil millones de dólares, eso es una historia. Así desmienta la cifra que usted tiene. Eso de que el Banco Popular, las reservas del Banco Central pasan hoy de los 14 mil millones, casi a los 15 mil millones de dólares, y en los gobiernos del PLD no pasaban de 7 mil millones. Todo eso tiene que ver, inclusive a muchos que están hablando de que todos esos préstamos, de qué se ha hecho con ese dinero. Mire, ahí usted encuentra 8 mil millones de dólares ahí en la reserva, y hoy el país tiene una capacidad que todas evaluadoras de crédito le han aumentado su capacidad de crédito por el buen por el buen manejo que ha tenido la economía dominicana. Y es importante que el presidente es economista. Conoce lo que está diciendo, no va a estar diciendo, pero está bien. Si usted cree que en el Banco Central no hay esa cifra, diga, eso es mentira. No, pero porque ninguno ofrece una cifra, ni la de Miguel Vargas, ni la de Abel Martínez, ni del profesor Leonel Fernández. Me preocupa, Leonel, nosotros no. Es que la oposición está desconectada de la realidad. No tienen discurso. No tiene discurso. Y yo de Leonel, porque Leonel es un hombre muy bien formado. No hay aquí Leonel critica, 2 o 3 con su formación. Leonel critica al gobernador del Banco Central, del cual fue durante 12 años su gobernador. Por eso es lo extraño, que ni siquiera considera eso. No, es que yo no me explico. Mire, yo le recomendé, profesor, retire la candidatura de Omar, porque el futuro de Omar usted no lo puede empezar a ponerle esa piedra en el camino, que se le sume una derrota,
que él no la merece, ni que él tampoco tiene que ir. Además, Omar es un joven, muy joven todavía, y el concepto senador dice senil, es para gente de experiencia que no ha llegado a eso. No es que no tenga formación, la tiene, pero no ha llegado todavía a esa experiencia. No se ha fogueado. No se ha fogueado, exactamente. Entonces, pero él es diputado. ¿Qué proyecto de ley en beneficio del pueblo dominicano ha sometido ese muchacho? Bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos ese muchacho tiene pero que no tiene prontuario político. No lo tiene un prontuario político, no lo tiene, pero está bien, yo hasta eso le paso yo por alto, porque yo lo que quiero es que ese muchacho haga una carrera política y si tiene los méritos, a lo mejor llega a ser presidente de la República, muy bien. Al día de hoy, las encuestas, a la encuesta que salió el pasado martes, aparece ahora con un 29%. Eso es algo que yo le he escrito en 2 oportunidades ahí en almomento.net, que le escribo siempre algo de lo que las opiniones que le emite. Le digo, retírelo, porque usted no puede decir ahora no tirarlo a exponerlo a una derrota, que no hay forma de que él pueda ganar. Porque yo oigo a la gente que él gana, que él gana, pero no es posible que la candidata alcalde dando esa barrida que dio al candidato del PLD. Y entonces esa gente que son gente del PRM van a votar ahora por la fuerza del pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo quiero que alguien me lo explicara, porque si me lo explican y me convencen, digo yo, pero yo estaba equivocado, yo no vi esa posibilidad, pero que me lo han explicado nada. ¿Es el mismo mercado? El mismo mercado, eso es lo que yo digo. Tanto para las congresuales como las municipales, el mismo mercado. El mismo mercado. Usted me va a presentar otro universo, yo le digo, no, pero este universo no estaba contemplado. No, pero entonces... Además, no estábamos en la candidatura, ya la candidatura comienza a partir de ahora. Además, yo no veo la política en función de estar insultando a la gente. Yo lo digo también que su gobierno debió aclararse a muchas cosas que no quedaron muy claras, pero de ahí ni acusarlo de nadie, a condenarlo mucho menos. Porque además de eso yo soy abogado y yo sé cómo son los procedimientos legales. Esa es la realidad. Ya. Zavala, redondeando entonces la historia dominicana. Bueno, ¿qué tú le sueltas al pueblo dominicano? Bueno, yo le exhorto al pueblo dominicano que debemos continuar este camino de inicial de prosperidad del pueblo dominicano, de que en este país necesitamos transparencia, que los fondos públicos se inviertan y usted puede darse cuenta de la gran cantidad de obras que está haciendo Abinader. Proyectos importantes como ese proyecto de la región sur de Bahía de las Águilas. En 8 o 10 años la pobreza de ahí se va a reducir a más de un 50%. Y los gobiernos deben gobernar, deben ejercer sus funciones para todos los dominicanos, para iniciar proyectos que resuelvan problemas, no para poner parcho, porque poniendo parcho no se resuelven problemas. Eso pasó con la presa de Asua ahora. De Montegrande. De Montegrande. Bueno, en la parte ya ya se represó el agua, ahora hay que hacer los canales de distribución, eso está pendiente ya, pero lo dicen. ¿Y la electricidad? Aparte, todavía faltan 3 y el agua que le va a dar. Todavía faltan 4 proyectos. Todo eso está licitado, ya lo dijeron. Pero que ellos empiezan a criticar que no está terminada. Pero el presidente lo dijo, no estaba terminada. Sí. Yo no me explico, no me explico. No utilizar un discurso que realmente llegue a donde están los problemas reales de este país. Bueno, lo que pasa es que la oposición está desconectada de la realidad y no tiene discurso. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ya no hay corrupción. La gente ya inclusive en las encuestas... Hay corrupción, pero de cositas, pero aquí la gran corrupción que hubo en los gobiernos, en los 20 años de gobierno del PLD, no existe eso. Eso aquí está erradicado, porque usted sabe que aquí Luis Abinader, familia, ni socios, ni allegados, ni amigos, están haciendo negocio con el presupuesto nacional. Eso lo puede asegurar el pueblo dominicano. Un mensaje a ese pueblo que te está escuchando de aquí y de allá. Yo pienso que es una buena oportunidad que se nos presenta en mayo para derrotar esta corriente atrasada, trujillita, neotrujillita, y aquellos que gobernaron por 20 años, que significan el atraso del pueblo dominicano y el enriquecimiento de un grupito de políticos, porque los 20 años del PLD crearon un grupo, una clase política de millonarios. Todo eso debe quedar erradicado a futuro, porque ya aquí nadie podrá llegar a ser presidente para ir a hacer negocio
con los impuestos que pagamos. Pueblo dominicano, el 19 de mayo tenemos la otra oportunidad. Queremos replicar el 18 de febrero recién pasado. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el historiador y politólogo, abogado y periodista e escritor Roque Zavala Lorenzo. A ustedes le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.